Y volviendo a Tomás, nos damos cuenta de que físicamente se convence de que en realidad de verdad Jesús es el Cristo. Y a pesar de que era un clon de Jesús, cuando murió, dijo: si yo no veo su cuerpo lacerado, tal y como yo lo vi cuando lo crucificaron, no creeré. Y Jesús le dice: has creído porque me has visto. Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso, queridos amigos, es que nosotros somos bienaventurados, porque ni a mí ni a ustedes, creo yo, les consta que de verdad Jesús caminó por las calles de Galilea, ni que estuvo en los desiertos, ni nada por el estilo, porque no lo vimos. Sin embargo, hemos creído. Pero el problema es que hemos creído la falsa información que nos han dado, porque no nos hemos dado a la tarea de escudriñar la bendita y preciosa palabra de Dios. Hemos tragado entero. Nos han leído este libro. Vamos los domingos, los miércoles o los días que hay culto a que nos lean y nos digan lo que el pastor dice que Dios dice, porque nos da pereza, porque nos cuesta trabajo darnos a la tarea de indagar, averiguar, investigar, escudriñar la palabra de Dios. Y entonces, otra de las informaciones que tenemos de Tomás aparece en Juan 21, del 1 al 8, cuando dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que significa buena visión. Y ahí fue en el mar de Tiberias donde Jesús alimentó a 5,000 gentes. Y entonces dice que estaban los discípulos y Pedro dijo: voy a pescar. Y entonces todos dijeron: pues vamos contigo. Pero resulta que no pescaron nada. Y esto nos muestra otra cosa interesante. La historia se repite. Y está condenada a repetirse porque nosotros no la tomamos en cuenta, no la analizamos, no la valoramos, no la experimentamos. Y entonces Jesús, que estaba en la orilla, les dijo: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Y como ellos no habían pescado nada, le dijeron: no, Señor, no tenemos nada. Y él vuelve y les dice: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que encontraron. Eso es lo que nos está diciendo la bendita palabra de Dios. Si Dios nos ha sustentado, nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha amparado, nos ha provisto, nos ha llenado de su gracia, quiere decir que lo puede hacer hoy, mañana y siempre. Pero hay gente que piensa que Dios sí puede sanarnos de una gripa. Pero, ¿será que Dios tiene poder para sanarnos de un COVID-19? Que ahora ya nos dijeron que ahora viene otro más terrible, más cruento. Y que va a ser peor que el primero.
Pero hay gente que piensa que Dios es capaz de arreglarnos un problemita, pero arreglarnos un problemón, y eso sí ya está muy canijo. Entonces, queridos amigos, tenemos que entender que la fe que decimos tener en Dios, tenemos que manifestarla. No es de hablar de Dios, no es de escuchar de Dios, es de actuar en Dios. Y por eso es importante que entendamos una de las características de Tomás. Varias obras se le atribuyen a Tomás, al apóstol Tomás. Entre ellos están los Hechos de Tomás, el Apocalipsis de Tomás y el Evangelio de Tomás. Pero, ojo, son considerados apócrifos, es decir, escondidos, no inspirados por Dios, que aparecen en la versión griega de los 70. Por eso los griegos eran muy cultos, muy preparados, eran el non plus ultra de la cultura en aquellos tiempos, porque ellos eran preparados mental y no tan emocionalmente. Y por eso la versión griega de los 70 nos habla de estos libros de Tomás. Pero en la Biblia hebrea y en el canon judío no aparece. Pero si llegáramos nosotros a analizar una de las razones por las cuales no aparece, es porque en el Evangelio de Tomás dice claramente que el templo de Dios no es de madera ni de piedra, sino de carne y hueso. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga una mente para razonar, que la ponga a funcionar. Y sin embargo, lo califican de fantasioso, descabellado e irreverente, porque también narra que Jesús, siendo niño, hizo unos pájaros de barro, les dio vida y los pajaritos se pusieron a volar. Pero bueno, eso podría ser una travesura de niño. Pero lo más canijo de todo es que dice que también hizo morir a un niño porque se le había puesto al brinco, es decir, lo había contrariado. Entonces, queridos amigos, si partimos de la base que no hemos entendido la clave espiritual de la palabra de Dios, pues es evidente que hay mucha información que ha sido tergiversada, que ha sido modificada y hay muchos intereses de por medio. Entonces, esa es la razón porque tenemos que entender que el capítulo 14 de Juan es de una trascendencia vital. Y continuando con esto, ahora vamos a ver, a partir del versículo 8 de Juan 14, la pregunta que hizo el apóstol Felipe. Es decir, Felipe le giraba la piedra, como dicen en esa hermosa nación llamada Colombia, bendita seas, y tenía una clara concepción de usar su raciocinio y sus emociones. Por eso,
Felipe le dijo: Señor, enséñanos a creer con nuestra alma. Ya vimos que Tomás le dijo: enséñanos a creer con nuestro cuerpo. Ahora viene Felipe y le dice: Señor, enséñanos a creer con nuestra alma. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. Démonos cuenta que la respuesta de Jesús fue directa hacia Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo a todo el mundo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Analízalas, sopésalas en lo profundo de tu mente y de tu corazón. No me pidas que te enseñe al Padre, porque no es un objeto, no es una persona, no es algo tangible, no te lo puedo mostrar. Ve sus obras. Y por eso Romanos dice que nosotros estamos adorando a la creación antes que al Creador. Y entonces nos damos cuenta cómo esta lección tan fantástica y extraordinaria la comprende Felipe perfectamente. Y una de las cosas interesantes que nos muestra la palabra de Dios acerca de Felipe es que su nombre significa guerrero, amante de los caballos, es decir, domador de estos caballos, o como dice Deuteronomio 28, estas bestias que hay que dominar, que hay que amansar, pero amansar no para someter, sino para que sean absolutamente echados para adelante, para que funcionen como debe de ser. Entonces, Felipe significa aquel que tiene un absoluto control sobre sus pensamientos y emociones. Es un profundo dominador de su alma. Y por eso es que fue Felipe el que corrió a buscar a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Acordémonos que en el tiempo de Jesús, el Cristo, aquí en la tierra, no existía el Nuevo Testamento. Únicamente estaba el Antiguo Testamento o la Torá. Y por eso, la verdadera religión nos dice que la regla de oro es lo que está contenido en la Torá, en el libro de los profetas y en los salmos.
Esa es la esencia. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de lo que todo el Antiguo Testamento nos muestra. Pero nos han dicho que hay que seguir 613 mandamientos, que hay que sacrificar animales, bueno, una cantidad de cosas que todavía se siguen practicando. ¿Por qué? Porque el pueblo se perdió, como dice Oseas, porque le faltó conocimiento aplicado. Y el conocimiento que no se aplica no nos da sabiduría. Y si no hay unión de conocimiento con sabiduría, jamás lograremos el triángulo de la inteligencia. El fruto del conocimiento aplicado con la sabiduría es lo único que nos puede dar inteligencia. Y la inteligencia es la que nos impide que seamos víctimas de las falsas creencias y de la manipulación. Y entonces Natanael, que era un hombre muy acucioso en el conocimiento de Dios, le dijo: a ver, Felipe, de Nazaret puede salir algo bueno, porque las cosas se miden por su resultado, y hasta el momento no hemos visto que de Nazaret salga algo que valga la pena. Y entonces Felipe le dijo: ven y ve, es decir, cerciórate por ti mismo. Entonces Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita. Queridos amigos, entendamos la diferencia entre israelita, judío, hebreo, porque el verdadero israelita es aquel que busca a Dios y lo encuentra. Por eso Jesús, cuando vio a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, se ha dado la tarea de investigar los mandamientos de mi Padre. No está siguiendo mandamientos de Moisés. En otras palabras. Entonces Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pero miren, ¿por qué no podemos leer la Biblia en un año? Porque resulta que la higuera es el símbolo de la conciencia. Es decir, Jesús el Cristo le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, es decir, antes de que él te llamara, yo sabía que tú tienes conciencia clara y absoluta de quién en realidad soy yo. Y entonces miren la respuesta de Natanael. Le dijo: Rabí, es decir, maestro.